iniciar la fase correspondiente al Renacimiento pleno. Vimos que el Renacimiento tiene como 3 momentos, que serían el primer Renacimiento, el Renacimiento pleno y el Renacimiento de la época de la crisis, o el Renacimiento de la crisis. En el primer Renacimiento hemos visto a sus representantes, tanto a Masaccio como el Beato Angelico o como Paolo Uccello, entre otros, les diré, porque hay muchos otros artistas de ese momento, pero estos son quienes se destacan por estar en un proceso de experimentación de la construcción de un espacio plástico que va a ser resuelto y va a ser sistematizado por Brunelleschi con la formulación definitiva, les diré, de la perspectiva. Del periodo de experimentación vamos a pasar a este momento del Renacimiento pleno, que sería, como les diré, el clásico del Renacimiento, con un representante que viene a ser la cúspide del movimiento renacentista, que es Piero de la Francesca, que tienen ustedes acá el año de su nacimiento y de su muerte. Este año es estimativo, hay muchas diferencias entre los estudiosos porque no hay mucha información en relación con Piero de la Francesca, aunque se sabe que es de Umbría, es umbro y no radica en Florencia. Eso ya vamos a verlo. Yo voy a mostrarles una obra de él que se llama La Flagelación, es la flagelación de Cristo, que la hace entre estos años, y voy a hacer un breve análisis de ella en este video, como para que después, cuando pasemos al desarrollo de su obra, podamos ir viendo las características que se encuentran todas resueltas en esta obra que es una de las primeras que él hizo. Este es el cuadro que se denomina, como les dije, La Flagelación de Cristo. Si ustedes se fijan, está como organizado en 2 escenas, o tal vez 3, ¿no? Esta sería una, que hay un grupo de hombres allí conversando con un fondo arquitectónico urbano, podría decirse, y un espacio que está por detrás de esta urbanización. Acá hay otro espacio donde está sucediendo la escena en que están flagelando a Cristo, y en esta escena participa posiblemente Poncio Pilatos, que está observando cómo lo flagelan, ¿no? Como les dije, esta es una arquitectura urbana, pero podemos ver que esta es una arquitectura de otro tipo. Más bien es una arquitectura romana, de tipo romano. Ustedes fíjense que están las columnas acanaladas con sus capiteles y el dintel ahí, el entablamento para arriba aparentemente, el techo plano con los casetones con flores y dividido en módulos cuadrados. Bueno, estas son el piso, fíjense, el piso en damero. Esas son cuestiones propias de la arquitectura romana, y esta ya es una arquitectura, como les decía, urbana. Aparentemente es un momento en el que está sucediendo en una parte del cuadro esta escena religiosa, y en esta es otro tipo de escena más bien de los señores de la ciudad, ¿no? Que están conversando como si estuvieran divorciadas estas dos cosas. Imagínense que están a una distancia X y aquí están torturando a alguien, ¿no? Sin embargo, no parece eso afectarlos mucho, porque no sé si ven que son estas expresiones que tienen así un poco mesuradas, ¿no? Mesuradas, también un poquito parcas. Lo mismo que acá atrás, ¿no? Lo mismo que en la flagelación, no solo el que observa, sino hasta el mismo Cristo. Fíjense que, y los flageladores, tienen los flagelos allí, cada uno, están
no sé, como no tienen una expresión de violencia, ni mucho menos, sino que están puestos allí con una cierta frialdad, les diré. Las figuras todas, ya sean estas que están en el primer plano, como estas otras, fíjense que el cuadro se llama La Flagelación y no está en el primer plano, ni siquiera en el centro, sino que está en otra escala menor y hacia el fondo, ¿no? Fíjense cómo todas las figuras son bastante aplomadas, y también un tanto, como les decía, mesurados, muy mesurados, ¿no? Casi inexpresivos, les diré. Si están torturando a alguien, por lo menos le doldrá, o estos estarán haciendo una fuerza para pegarle el latigazo, y sin embargo eso un poco que no se ve. Todas las figuras se ven como la arquitectura tiene esa compostura, les diré, o esa mesura, ese aplomo. Y la pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué se ven así? ¿Sí? Y la respuesta a eso es una serie de cuestiones propias de el entramado racional que hizo Piero della Francesca cuando pintó este cuadro. Si miramos, por ejemplo, las formas, podemos decir que son formas lineales. Son formas lineales, ¿por qué? Y porque tienen una línea de contorno. No sé si viéndolo más de cerca se ve, pero en imágenes de mayor cercanía se ve con mayor claridad la línea de contorno, ¿no? Tienen una línea de contorno y si se fijan son imágenes, figuras compactas. Cada una se separa perfectamente de la otra. Esta se separa de esta arquitectura se separa del fondo, toda la arquitectura se separa del cielo, el piso tiene sus particiones clarísimas. Entonces cada una de las formas es lineales, tienen, como les digo, líneas de contorno y son muy precisas. Nadie puede confundir dónde empieza y dónde termina este manto, por ejemplo, dónde empieza y dónde terminan estos zapatos o estos pies o estos otros. Es decir, que cada una de las formas tiene esa precisión en su diseño, ¿no? Y en su presentación. Si vemos la luz, si vemos la iluminación, veremos que es una luz fija. Es una luz fija que ilumina todo con el mismo nivel de claridad. No es que no haya oscuros y claros, sí los hay. Sin embargo, es como que la luz inunda todo el espacio, ¿no? Inunda todo el espacio y es una luz clara. Una luz clara, diáfana. Es una luz diáfana que no permite rincones en los que haya algo más misterioso, les diré, o algo que apenas se vea o se vea de soslayo. No es que no haya sombras, las hay. Sin embargo, pareciera la luz del mediodía, les diré, ¿no? Sin embargo, no hay rayos de luz que ingresen o le den mucha más importancia a un lugar que otro. Si vemos de cerca, vamos a ver cómo el techo tiene esta zona tan iluminada en relación con las otras, justo donde está la escena de la flagelación, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esa luz? ¿Del sol? Es una luz natural, esa. Es una luz natural y no, es una luz intelectual, les diré. Es una luz que está en el propio edificio, lo mismo que los cuerpos. ¿De dónde viene la luz que los ilumina? Aparentemente la luz viene de los propios cuerpos, ¿sí? Es como que ellos fuesen los portadores de la luz. Tal vez si vemos, por ejemplo, en este sector o en este, que se ve la sombra que se proyecta de la luz natural, pero solo en algunos detalles. En general no hay un foco de luz distinguible, sino que todo tiene una luz homogénea que
construye estas figuras y estas arquitecturas con ese aplomo, ¿no? Con esa contención. La luz entonces emana de las cosas y la iluminación es total, es una iluminación total, está todo iluminado con claridad. El espacio, como podemos ver, se ve bastante tridimensional, ¿no? Y eso es por el uso de la perspectiva. Una perspectiva que tiene una línea de horizonte que no está dibujada aquí, por lo menos no se ve, pero la podemos intuir justo a la altura de la cabeza de Cristo, que sería la mitad del cuadro, ¿sí? Entonces ese sería más o menos la línea de horizonte, hacia donde las líneas de profundidad fugan. ¿Sí? Entonces tienen las líneas oblicuas, fugan hacia el horizonte a distintos puntos de fuga, no tiene un solo punto de fuga este cuadro, ¿no? Entonces tenemos un primerísimo plano donde están estos personajes que están adelante, un plano intermedio marcado por estas columnas y posiblemente con la instalación de esa construcción arquitectónica, aparentemente está en ese plano. Fíjense este otro espacio, acá hay un espacio que está en primer plano, acá hay otro espacio que está en un plano intermedio y hay otro espacio atrás. Este personaje estaría en el mismo plano que esto y atrás hay otro espacio abierto, ¿no? Y hay otro más atrás que sería el de los árboles. Pero si se fijan, eso está organizado en planos horizontales que se superponen. Es decir, esta pared que está acá está marcando la profundidad de un espacio que tiene este marco con las columnas y con ese dintel ahí, haciendo la referencia de lo que está más cerca y lo que está más lejos, ¿sí? Estos están en primer plano, después viene este otro plano de profundidad, después viene la pared, después viene esto que está ahí atrás, que fíjense hay una escalera y una pared que está en una habitación contigua, detrás está este otro edificio, detrás están estas plantas que se abren a la manera de una ventana, como si fuese o como si se tratase de la veduta. El color, antes de seguir con el color les voy a decir, este espacio es un espacio en perspectiva, pero es un espacio geometrizado y su valor, el valor que Piero della Francesca le da a la geometrización de las cosas es absoluto. No solamente en la perspectiva, que tiene un valor numérico, medible, les diré, calculado, sino que también los otros volúmenes que aparecen representados. Es como que pudiésemos encontrar en cada una de las formas una forma geométrica. Podría ser, por ejemplo, acá una forma que evoca un triángulo, acá se evoca otro triángulo, un rectángulo entre estos. Fíjense las medidas, esto es increíble. Si uno tira una línea desde esta mano que tiene ahí el flagelo a esta, resulta que es exactamente a la misma altura y pareciera que viene en esta dirección, desde el flagelo a la cabeza de este a Jesús, desde el flagelo a la cabeza de Jesús, lo mismo que estas líneas de acá, toda dirección tiene en realidad un sentido que señala, enmarca, responde, digamos, a una estructura formal total, general, a una generación del espacio total. Entonces, el espacio está formado por estos volúmenes, sin embargo, y tienen una suerte de claroscuro, ¿no? Una suerte de claroscuro. Sin embargo, uno podría separar cada una de las partes, cada figura. Yo podría recortar el sombrero, la cabeza del hombre, el vestido de los pies del suelo, la mano del vestido de este otro, y todo, fíjense, está tratado con el mismo nivel de nitidez
Es decir, que eso para la creación de un espacio tridimensional es, digamos, ir en contra, porque cuando miramos lo que vemos en la lejanía siempre pierde nitidez y detalle. En este caso todo tiene el mismo grado de nitidez, porque para él, ya después vamos a verlo con más propiedad, tanto el espacio en general como las cosas en particulares tienen el mismo valor. Y ese valor responde a esta noción del valor absoluto que tiene la construcción del espacio tridimensional. Y vamos a los colores. Los colores, fíjense que son todos brillantes, son luminosos, son claros en general, y aun cuando haya colores oscuros hay una claridad en los espacios que ocupan, es decir, empiezan y terminan en un determinado espacio que está circundado por las líneas que pueden ser tanto de contorno, eso en general, o que se recorten sobre otros planos de color. Entonces eso es lo que le da esa plenitud, digamos, a los ropajes. Los ropajes no se ven como formas plenas, como formas perfectamente inteligibles desde sus contornos hacia adentro, sus propios pliegues que responden, como les digo, siempre a estructuras geométricas. En toda la composición podemos ver un concepto como un hilo conductor, que es el de la proporción. Las proporciones, por ejemplo, este espacio que ocupan estos personajes es igual a este espacio que ocupa este otro cuadro, y el rectángulo que deja este libre es igual que el rectángulo que deja este libre. Es decir, que hay una relación de proporciones numéricas en todo esto. Y como está resuelto con formas geometrizadas, cada una de esas formas responde a una proporción que entre la altura y el ancho, entre la altura de la cabeza y los cuerpos, es decir, que él usa unas progresiones matemáticas para dar esa proporción a las formas. Pero en los colores pasa lo mismo. La proporción de los colores, si se hace el experimento con los propios pigmentos, vamos a ver que uno tiene, por ejemplo, que tiene una cantidad de azul y de rojo, como serían estos dos vestidos, exacta, porque él trabaja con la idea de lo proporcional y de lo medible, de lo cuantificable, de lo razonable en cada uno de los detalles de las obras que hace. Esa proporción le da un cierto equilibrio al cuadro. Ese equilibrio lo hace mesurado, es decir, no es algo que nos exalte o que nos preocupe, sino que es algo que nos mantiene en un nivel de tranquilidad, digamos, para verlo, porque es muy racional, es extremadamente racional por encima de cualquier emoción religiosa, tratándose de un tema religioso, por lo menos de alguna manera, ¿no? El espacio en relación con el instante que está describiendo son uno, porque el tiempo, fíjense que está como detenido, ¿sí? El espacio y tiempo tienen un valor de unidad. Entonces, espacio-tiempo le da valor de unidad, y la unidad de este cuadro en general está dado por todos estos elementos que yo les he ido comentando, pero específicamente está dada por distintas unidades. Por ejemplo, tiene unidad porque está toda hecha con un mismo sistema de perspectiva, y porque cada una de las figuras tiene su propia unidad, responde a su propia unidad. Es como una suma de unidades que, por las proporciones y la composición equilibrada, generan una noción de unidad que tiene valor universal. Eso es lo que él busca. Entonces esta unidad va a ser compositiva, va a ser colorística y también va a ser lumínica, porque ustedes ya saben que la luz en este caso es una luz fija, diáfana, que ilumina la totalidad de lo existente.
Y además la unidad va a estar dada, como les decía recién, por estas concordancias geométricas que hacen de esta obra una obra que tiene un orden lógico, racional, incomparable. El Piero della Francesca es la cúspide, la cresta del Renacimiento por estas cuestiones que yo acabo de comentarles. Voy a seguir en otro video.